Bienvenidos un día más a su canal. Gracias por estar aquí, gracias por tomarte el tiempo de compartir conmigo. Y bueno, hoy les traigo un videito de la limpieza de la nueva casa. Mi esposo aquí está poniéndole un tipo impermeabilizante porque ahí vamos a poner unas plantas y para que no haya humedad le puso este producto que es muy bueno porque queda así como plástico y la verdad es que protege muchísimo. Ayuda mucho para que no tengas humedad en ciertas áreas. Ese producto lo pusieron en la cimentación, nos lo pidieron las personas que trabajaron para ponerlo y que no suba la humedad. Y ahí estoy poniendo unas plantitas, que quiero ahí unas plantas colgantes. Fuimos al vivero y miren qué bonitas están. Y eso que todavía no sé, son unas plantas colgantes y rastreras. Así que me encantan, ya saben que me encantan las plantas. Y bueno, pues vamos a darle una limpieza. La verdad es que necesito darle muchas limpiezas porque hay mucho polvo. Después de una obra, pues el piso queda súper polvoso, opaco. Entonces tengo que ir varias veces a quitar el polvo. Ahí le di una limpieza, una barrida, trapeamos, pero no crean que quedó bien. Ahorita volvimos a ir y sigue estando pues todavía opaco con polvo, así que le vamos a poner un producto que lo compramos en Recubre, que es especial para quitar como ese polvo y para que el piso vuelva a tener ese brillo. Y bueno, me fui a la planta de abajo a recoger esa basura y van a creer que cuando llegué dije, rayos, se me olvidó el recogedor. Pero bueno, eso no me detuvo y mi esposo me consiguió un cartoncito y con eso, porque imagínense, no iba a dejar de hacerlo por no tener el recogedor y la verdad no quise salir a comprar otro. Y ahí pues a recoger la basura porque aunque las personas que trabajaron trataron de recoger, pues sí había muchos botes de refresco, muchas latas y sobre todo pues hay mucho polvo. Entonces hay que empezar a quitar ese polvo para que los cristales y todas las ventanas pues ya no se sigan llenando de tanto polvo. Y mientras estábamos ahí, llegaron los que están instalando el aluminio y nos empezaron a instalar ese cancel que va a ser de tres puertas, se va a abrir en tres. Entonces, pues mientras yo limpiaba, ellos instalaban y pues tuvimos que estar ahí porque ya no hay nadie, ya no están los que trabajaron y construyeron la casa, ya terminaron, ya salieron, entonces tenemos que ir a abrir y estar nosotros ahí presentes y pues mi esposo, porque luego pues le preguntan cosas o le comentan y él es el que está viendo ese asunto, así que como vieron, miren, ahí le estaban mostrando algo, entonces hay que estar al pendiente también por cualquier duda que ellos tengan, poder pues aclararla.
Oigan, y cuando vi los videos me estaba riendo porque me di cuenta que Lula y Kira, bueno, andaban felices, fueron las únicas que no se cansaron y solo fueron a disfrutar, corrían para allá, corrían para acá, eso sí quedaron bien sucias y polvosas, pero miren, las ahí iban para acá, iban para allá, ni me había dado cuenta de todo lo que habían hecho hasta que vi los videos y dije, mira qué divertidas se dieron estas dos chaparrillas. Y bueno, ahí estoy sacando la tierra de esa área, que va a ser una área donde van a ir algunas plantitas y un árbol que va a llegar, pues que lo queremos que sea altito para que llegue al segundo nivel y se vea desde el segundo nivel. Entonces, pues bueno, ahí todavía hay tubos porque no han terminado la escalera, todavía siguen los herreros trabajando en eso, son los mismos que me están haciendo el aluminio, entonces van, terminan, hacen un poquito, ponen otra cosa, todavía no lo han terminado, todavía no está al 100, por eso dejaron ahí sus cosas y pues nada más las movimos para darle una limpieza y quitar las cosas basura, que había hojas y mucho, mucho polvo. Y la verdad es que cuando estaba observando a los jóvenes que me estaban instalando el cancel, pensé que qué padre y admirable es estas personas que tienen esa habilidad de hacer muchas cosas con sus manos, mucha creatividad y embellecer nuestros espacios. La verdad es que es un trabajo pues que se agradece porque ellos son los que embellecen esos espacios de nuestros hogares o de algún lugar que tengamos. Me tuve que poner un cubrebocas y la gorra para tratar de aminorar un poco el polvo, no respirar todo el polvo porque sí es mucho, no es pues, un polvo normal que entra a una casa normal, sino es mucha tierra y pues para que también no me cayera mucho polvo en el cabello. Y miren, ahí les digo que sí, están continuando con la escalera, están dándole los detalles, aparte todavía faltarían los escalones de madera, eso solamente es la base para que encima lleve un escalón de madera y ahí el joven está poniendo los cristales en esa área, entonces pues todavía siguen trabajando y todavía de hecho no la han terminado. De ahí volví a la planta alta para trapear el pasillo y el cuarto de mi hijo me ayudó mi esposo y el cuarto de mi niña lo trapeó ella, pero después yo le di otra pasadita porque ella dijo, yo quiero trapear mi cuarto. Ok, acabó cansada porque después me decía, mamá, me duelen los brazos. Pero bueno, después yo le ayudé otra vez, volví a trapearlo y ahí mi esposo pues me subía a las cubetas, él bajaba mientras atendía a los chicos que estaban ahí trabajando. Entonces, pues nada, a darle y a seguirle, aunque voy a tener que, como les comento, darle otras pasadas porque no, con esta que dimos este fin de semana no fue suficiente.
Y al siguiente día nos fuimos a un vivero, bueno, a uno de tantos que hay ahí que hay en mi ciudad. La verdad, hay muchos viveros y a veces ya no hayas a cuál ir y son muy grandes. Miren, ahí traté un poquito de mostrarles, pero pues no alcanzó la cámara a mostrar porque está hasta el fondo. Son muy grandes y hay muchas plantas. Entonces fuimos a ver porque quiero unas como enredaderas para un muro que tengo ahí en el jardín. Quiero hacer un muro verde frente que se cubra todo. Y bueno, la verdad es que no me llevé las enredaderas porque me vine y dije, voy a analizar cuál quiero, porque me mostraron como 10. Entonces no decidí cuál, me traje otras, pero tengo que volver por las enredaderas. Pero cuéntenme ustedes, a mí me encanta ir a los viveros. Creo que es mi lugar de los favoritos. Me relaja, me gusta y me pierdo ahí. Y a mis hijos también. A mi hija sobre todo le encanta irse, andar ahí. Cuando le digo, ya vámonos, no se quiere ir. Será porque pues las plantas y la naturaleza siempre te relajan un poco y te hacen tener buenas energías. Y de ahí nos fuimos a Sodimac porque mi esposo necesitaba unos productos para la casa. Creo que la persona que va a poner lo del gas le pidió unas cosas y fuimos y mientras él compraba sus materiales, yo me paso a ver la decoración, porque la verdad es que me encanta Sodimac porque tiene muchas cosas de decoración. Miren, hay muchos cuadros, están muy bonitos y pues creo que están en buen precio. Esos, por ejemplo, rondan unos medianos entre, mire, esos 199. Están, la verdad, lindos. Hay mucho que escoger, vean. Hay muchos cuadros, muchos espejos. Tienen todo lo que es cortinas, cojines, papel tapiz. Venden salas, venden de todo. O sea, tienen tanto productos de materiales para la construcción como tienen otra área de decoración tanto interior como exterior de jardines. Entonces es una tienda que, aunque no voy a comprar, me gusta andar mirando. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final. Te mando muchas bendiciones donde quiera que te encuentres. Y si eres nuevo o nueva por aquí, muchas gracias. Te invito a que te suscribas y a que si puedes y te gusta el contenido, me regales un me gusta porque eso me ayuda mucho, mucho, mucho. Y gracias nuevamente. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.